Bueno, esto es la hemeroteca que tenemos más. Vamos a empezar, vamos a ver. ¿Qué España recoge en el año 4 José Luis Rodríguez Zapatero? Vamos a ver, por ejemplo, en algunos aspectos me gustaría ver unos gráficos que les hemos preparado de deuda pública, también de déficit, para hablarlo con Diego, para intentar explicar cuál ha sido la evolución. Por ejemplo, la deuda, en el 96 Aznar cogió el país con una deuda respecto al PIB, evidentemente pública, del 65%, la rebajó en esos 8 años hasta el 45%, y Zapatero, en los 7 años en los que estuvo en el poder, la volvió a subir más de 20 puntos hasta casi el 70% del PIB. Ojo, que con Rajoy ha seguido creciendo. Esto, cada español nacido en 2006, decías, Diego, debía 9.000 euros versus los 18.000 al final del gobierno de Zapatero. Explícanos esto. Claro, porque si comparamos contra el PIB, pues yo creo que en el fondo ninguno nos enteramos, ¿no? Sabemos ya, evidentemente, cuál es el peso que tiene la deuda. Todos hemos escuchado hablar de la famosa cifra del 100% del PIB, que es con la que llevamos bailando mucho tiempo. Se supone que la economía española podría ser un 5% más grande si no hubiésemos aumentado la deuda por encima de los niveles de 2004 y sin embargo estamos como estamos y esos 5 puntos supondrían ahora mismo tener el doble de empleo creado. Es decir, la deuda tiene un coste muy importante. ¿Y por qué lo tiene? Pues porque si calculamos, por ejemplo, en términos per cápita, cuánto nos cuesta el habernos endeudado de esta forma, significa que cada niño que nacía en España al comienzo de la era Zapatero nacía con una deuda pública de 9.000 euros bajo el brazo, que no es poco, y sin embargo cada niño, pues cada vez nacen menos, ¿no? Pero de los que siguen naciendo en la España de hoy en día, no de hoy en día, sino del final de la era de Zapatero, pues eran 18.000. Es decir, el peso por habitante de la deuda se duplicó. Y todo eso es una mochila que evidentemente además no paga el conjunto de la población, porque a los niños de momento no le cobran impuestos, a las clases pasivas, a los pensionistas no se les exigen unos impuestos tan altos, a las rentas bajas no se les exigen unos impuestos tan altos, el grueso del impuesto a sociedades recae sobre las grandes empresas. Es decir, que al final hay una parte de lo que es el tejido productivo español, la que no es la que está ocupada en el sector público y sobre todo la que está en el sector privado, que es aproximadamente solo 1 de cada 3 españoles, de modo que esa carga en el fondo, en la práctica, es mucho más grande. Y podríamos decir que por trabajador esa carga ronda los 40.000 euros. Y esa es una mochila muy grande que tenemos que cargar todos los años pagando esos impuestos tan altos que pagamos. Déficit público. Vamos a del déficit fiscal, en este caso, mejor dicho. Vamos a verlo. Ahí lo ven. Por ejemplo, en el año 96 estaba en Aznar, de un gobierno socialista, lo volvió a heredar en el 5,37 y lo dejó prácticamente a cero, sin déficit, cuando abandonó el Palacio de la Moncloa. Cuando se va Zapatero, 7 años después, 9,64% de déficit. A día de hoy el gobierno del PP ha conseguido rebajarlo en 5 puntos, efectivamente. Y nos decías, Diego, que el gobierno de Zapatero, los déficits acumulados han sido de 350.000 millones de euros y que de media el gobierno gastó 100.000 millones más de lo ingresado durante esos últimos 3 años. Claro, y ¿Esto qué quiere decir? Otro de los problemas, por ejemplo, con el déficit, lo medimos, ahí está medido como se mide según la contabilidad nacional, es decir, comparado con el PIB. Pero nosotros no medimos si llegamos a fin de mes comparado con cómo va la economía. Medimos cómo llegamos a fin de mes comparado con nuestros propios ingresos. Cuando comparamos unos ingresos de aproximadamente 400.000 millones, ahí estamos metiendo seguridad social, con unos gastos de 500.000 millones, metiendo también la seguridad social, llegamos a que había un desequilibrio en las cuentas públicas de 100.000 millones. Pero no de 100.000 millones un año, sino de 100.000 millones en el año 2008, 100.000 millones en el 2009, 100.000 millones en el 2010. Y ese desbarajuste se ha seguido produciendo, aunque en menores cotas, en los últimos años. Claro, esto a lo que nos lleva es al aumento de la deuda. Lo que el día 31 de diciembre es déficit público, el día 1 de enero se convierte en deuda pública. Entonces todo ese déficit que se iba arrastrando año sí y año también, se convertía al año siguiente en deuda, en una carga que al no haber podido cuadrar las cuentas dentro del ejercicio, nos vamos poniendo en esa mochila cada vez más pesada de la que hablábamos antes, que es la verdadera herencia de Zapatero. Vamos a ver el paro. Perdona, Zapatero, el responsable. Esto decía en aquellos momentos sobre la situación económica de nuestro país. No estamos en una crisis económica. Tenemos alguna dificultad que nos viene de fuera. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Y ahora está en un periodo de desaceleración, no de crisis y menos de recesión. No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar. Tenemos dificultades y problemas, pero España es hoy un país económicamente fuerte. Somos la 8ª potencia económica del mundo. Bueno, vamos a ver, una pregunta fundamental, Diego. Marzo de 2008, elecciones generales,
ya se empezaba a leer, crisis de Lehman Brothers, la subprime, etcétera, etcétera, y España no era... Yo no sé si alguien podía barruntar lo que iba a ocurrir después, pero que ya había indicios. En esas fue Solbes al debate con Pizarro, pero negaban que hubiese crisis, siquiera indicios. Lo sabían. Bueno, es que, vamos a ver, en todos los periódicos económicos la franca desaceleración que tenía España estaba ya encima de la mesa desde hacía por lo menos un año. Porque además se podía notar muy fácilmente las cifras de paro. El paro en España, que había ido bajando de forma sostenida, al principio de manera más estructural y luego ya cebado por la burbuja, se detiene en 1,8 millones de personas. Y no somos capaces de reducir ese nivel. Lo que pasa es que en efecto de tasa de paro bajaba un poquito más y parecía que eso lo camuflaba. Pero no se crea empleo en 2006. No se crea empleo en 2007. Todo el empleo creado no era suficiente para reducir el desempleo estructural. Entonces España ya tenía un problema en esos años y no se hizo nada. Se llegó a esas elecciones, de hecho, con unas propuestas que, bueno, según vemos ahora, eran casi ocurrencias, ¿no? Porque por tal y como lo comenta Pedro Solbes, pues es como si nada, pues nos sentamos aquí a hacer algunas sugerencias, pero resulta que luego esas sugerencias movilizan decenas de millones de euros sin ningún tipo de informe del impacto que va a tener esto en la economía y en el bolsillo de los españoles. Y termino con una cosa. No solo me parece muy grave todos estos mensajes que se dieron en 2007 y en 2008 sobre la no existencia de crisis, me parece tanto o más grave que en el año 2009 se anunció la recuperación y se siguió retrasando la toma de medidas estructurales por tercer año. Los brotes verdes. Correcto, porque estos brotes verdes ya, y el concepto sobre todo lo machacó Elena Salgado, pero también Pedro Solbes jugó a esta idea de la recuperación, Zapatero la cultivó y al final, para muchos españoles, de repente, pues parecía que Zapatero un día se había despertado y había decidido pues tomar unas medidas muy drásticas, como son las que se anunciaron en mayo de 2010. Y no fueron medidas muy drásticas, fueron empezar a compensar 4 años de inacción, al principio con desaceleración y después con crisis.